Imaginemos por un momento, es 3 de enero de 2026 y el mundo se despierta con una noticia que lo cambia todo. Una operación militar de Estados Unidos en Caracas. En este análisis vamos a explorar qué pasaría justo después, las consecuencias de un evento hipotético que podría redibujar por completo el mapa geopolítico de América Latina. Vamos a desgranar las posibles consecuencias de esta operación en la que el presidente Nicolás Maduro es capturado. Ojo, esto es un escenario hipotético, pero nos sirve como un potente ejercicio para explorar la complejísima realidad de la crisis venezolana. Y sobre todo, para preguntarnos qué pasa cuando se elimina la cabeza de un régimen, pero no necesariamente su estructura. Y claro, inmediatamente después de la operación, la administración estadounidense deja muy claro cuál es uno de los objetivos principales. Esta declaración apunta directamente al corazón económico de Venezuela, sus gigantescas reservas de petróleo. Queda claro que detrás de la intervención militar hay unas implicaciones económicas y geopolíticas enormes. Aquí llega la gran pregunta, ¿no? ¿Quitas a la cabeza visible y... ¿listo? ¿Problema resuelto? Pues para intentar responder a eso es absolutamente fundamental que entendamos cómo estaba el país antes de esta hipotética intervención. Vale, vamos a meternos de lleno en la realidad económica de Venezuela, pero mucho antes de este ataque ficticio. Y es que hay una idea clave que tenemos que tener en mente. La crisis no empezó con las sanciones internacionales más duras, ni mucho menos. De hecho, fíjense en lo que señalan expertos como el economista Manuel Sutherland. Lo que viene a decir es que la economía venezolana ya estaba en caída libre años antes de las sanciones más potentes. Las sanciones, según este análisis, no son la causa original, sino que llegan para echar más leña a un fuego que ya estaba descontrolado. Y es que los números son demolidores, no mienten. Si nos fijamos en la liquidez monetaria, que es básicamente el dinero que circula en la economía, vemos que se desplomó un 97,5% entre 2011 y 2017. ¡Un 97,5%! Pero lo más importante de todo es la fecha. Este colapso brutal ocurre antes de las grandes sanciones económicas y petroleras. Esto nos indica que la crisis ya tenía unas raíces internas muy profundas. Puesto en una línea de tiempo, se ve clarísimo. La economía llevaba años y años contrayéndose y la producción de petróleo, que es el motor del país, estaba en caída libre mucho antes de 2017. Así que la intervención militar no cae sobre un país sano, sino sobre una estructura económica que ya estaba hecha añicos. Vale, entonces, desaparece Maduro del mapa. ¿Y ahora qué? Se abre un vacío de poder tremendo. Y la pregunta del millón es, ¿quién lo va a llenar? Y aquí tenemos que hablar de un concepto fundamental para entender todo esto: el chavismo 2.0. La idea no es que el sistema se desmantele, sino que simplemente mute, que se adapte, poner una cara nueva en el poder, pero manteniendo el control de las instituciones clave, como el Ejército, el Tribunal Supremo, todo el entramado. Y claro, en este escenario todas las miradas se giran hacia el mismo sitio, la cúpula militar. Ellos tienen la sartén por el mango y se enfrentan a un dilema que lo puede cambiar todo. O bien se mantienen leales a la estructura chavista para conservar su poder y sus privilegios, o bien negocian una transición con otros actores a cambio de posibles amnistías. Su decisión, literalmente, marcará el futuro del país. Y la respuesta no tarda en llegar. ¡Pum! Casi al instante el Tribunal Supremo, una pieza clave controlada por el chavismo, mueve ficha. Nombra a la vicepresidenta como sucesora, saltándose cualquier proceso electoral. Es toda una demostración de fuerza, un intento de materializar ese chavismo 2.0 y asegurar que el control no se les escapa de las manos. Mientras todo esto pasa dentro de Venezuela, fuera, el mundo es un polvorín. Como era de esperar, una operación de este calibre fractura la comunidad internacional y alinea a los países en bloques casi de forma instantánea. Y aquí se ve perfectamente. El mapa de reacciones es un espejo de la geopolítica actual. Por un lado tenemos a un bloque de países, sobre todo en América Latina, que aplauden la acción. En el otro extremo, potencias como Brasil, México y aliados históricos de Venezuela como Rusia o Irán, que la condenan de plano. Y en medio un tercer grupo, digamos, más cauto, con Europa y otras potencias pidiendo calma. Un mundo totalmente dividido. Con todo esto sobre la mesa, volvemos al punto de partida. Han quitado a Maduro, sí, pero ¿qué ha cambiado de verdad en la raíz del problema? Es que esta es la pregunta del millón, ¿no? Si el edificio ya tenía los cimientos podridos mucho antes, tanto en lo económico como en lo político, ¿sirve de algo cambiar solo al portero? Quizás esto no sea el final de la crisis, sino simplemente el comienzo de un nuevo capítulo de la misma. Yo creo que esta imagen final lo clava. El escenario de fondo, los problemas estructurales, los conflictos internos, todo eso sigue ahí. Se ha quitado una pieza importante del tablero, sí, pero el resto del juego sigue en marcha. Venezuela se encuentra en una encrucijada, pero la salida de Maduro por sí sola no garantiza un camino fácil. Y esto nos deja con la gran duda. ¿Es el principio de una transición real o es solo un cambio de cara para que todo siga, en el fondo más o menos igual?